Vamos a ver distocias. Bueno, vamos a empezar un nuevo tema, distocias. Vamos a ver cuántos somos, 16, perfecto. Bueno, vamos a comenzar este tema. Vamos a comenzar diciendo que el parto no siempre es un fenómeno normal, creo que lo venimos diciendo. Los múltiples factores que participan en la evolución del parto se pueden perturbar, destruir la armonía necesaria para la realización de un parto normal o eutóxico y aparecer entonces las distocias. Los disturbios del parto se pueden agrupar en las distocias, que son las que entorpecen la evolución del parto, y los accidentes del parto que comprometen a la madre, al recién nacido o al feto. Entonces, empezamos con las distocias de la contractilidad, ¿sí?, uterina. Y decimos que distocias de la contractilidad uterina son los disturbios de la contracción uterina o de la fuerza impulsora del útero para producir el pasaje del feto a través del canal del parto. Estas distocias de la contractilidad uterina pueden ser cuantitativas o cualitativas. En realidad, lo que ustedes deben saber, básicamente, son hipodinamias, hiperdinamias e hipertonía. Y vamos a comenzar con hipodinamias. Las hipodinamias son disturbios de la contractilidad uterina en donde la contracción, es de menos de 3 contracciones en 10 minutos de tiempo. Dijimos que lo normal eran, de acuerdo a las distintas etapas del parto, ¿sí?, 3 contracciones en 10 minutos de tiempo. Bien, la hipodinamia son menos de 3 contracciones en 10 minutos de tiempo. La hipodinamia se clasifica en primitiva, ¿sí?, que aparece al inicio del trabajo de parto. Generalmente es de causa funcional, por ejemplo el temor, una causa psicógena como el temor, o una causa mecánica como es la falta del apoyo de la cabeza fetal, ¿sí?, sobre el cuello uterino, que no, o que es grande, que no apoye y que no pueda entrar al canal del parto. Y las hipodinamias secundarias aparecen al final del periodo dilatante o en el periodo expulsivo, más precisamente por agotamiento, ¿sí?, en la lucha contra un obstáculo, por ejemplo, la desproporción fetopélvica, es decir, cuando tenemos un feto grande para el canal del parto, vemos que la contracción intenta que entre al canal pelvigenital y por supuesto por el tamaño y por la desproporción que tiene este feto, esto no sucede y por lo tanto entonces se agota la fibra muscular y lleva a la hipodinamia secundaria. La hiperdinamia es entonces este disturbio de la contractilidad uterina en donde la frecuencia de las contracciones es de 5 contracciones en 10 minutos de tiempo. También se clasifican en primitivas y en secundarias. Las primitivas aparecen al inicio del trabajo de parto y son contracciones de duración prolongada con un útero leñoso, muy duro a la palpación y que la paciente refiere, por supuesto, un dolor intenso de esta contracción y evoluciona generalmente a partos precipitados, con desgarros de las partes blandas, desprendimiento de placenta, hemorragias del alumbramiento, shock y anoxia fetal. Y la hiperdinamia secundaria, ¿sí?, es generalmente la producida por iatrogenia, generalmente al administrar dosis exageradas de oxitocina, o bien la lucha, ¿sí?, de la contracción contra un obstáculo en el caso de la estrechez pelviana. Pasaría lo mismo, el feto trataría
¿sí? Sería empujado por la contracción, pero no podría entrar al canal del parto y sobrevendría la hiperdinamia. Esta hiperdinamia, si persiste en el tiempo, puede conducir a una hiperdinamia hipertónica y puede llevar a la rotura uterina si esto continúa en el tiempo. Las cualitativas no las vemos, ¿sí? Las cualitativas no las vemos y vamos a definir lo que es la hipertonía uterina. Es fácil de definir, es el aumento de tono uterino, ¿sí? Así la debemos definir. Y generalmente esta hipertonía uterina la diagnostica el explorador, el obstetra experimentado solamente con la palpación del abdomen de la embarazada. Y recuerden que la hipertonía, si se mantiene en el tiempo, puede llevar a la rotura uterina. Y aquí vemos roturas uterinas debido a hipertonías, hiperdinamias que se transformaron en hipertonía, luego en fibrilación del músculo uterino y por último el aumento de la presión intrauterina y la rotura del útero. Fíjense, es una situación grave de alta morbimortalidad materna y fetal. Aquí vemos también la rotura uterina, que es gravísima, gravísima. Bien, ahora vamos a hablar de distocias del canal del parto. Ya vimos distocias de la contractilidad, ahora vemos distocias del canal del parto. Y son aquellos disturbios que sobrevienen cuando la alteración del mecanismo del parto se debe a una modificación del tamaño, forma o inclinación de la pelvis ósea, lo que se llama distocias óseas, o a una alteración originada en las partes blandas del canal del parto, a las que denominamos distocias de las partes blandas. Y vamos a describir las distocias óseas. Dentro de las distocias óseas debemos saber que la pelvis en su crecimiento puede sufrir deformaciones o bien llegar a la adultez con un desarrollo incompleto, por lo que las anomalías de la pelvis ósea puede dificultar la progresión del feto por el canal del parto, llamándoselas, por supuesto, distocias óseas. Y acá, dentro de las distocias óseas del canal del parto, podemos tener modificaciones del tamaño de la pelvis, y en esta podemos ver que la pelvis puede estar agrandada o estrechada. Yo nunca vi una pelvis agrandada, pero en el caso de que tengamos una pelvis agrandada globalmente, es decir, estrecho superior, excavación y estrecho inferior, esto va a originar alteraciones, distocias por rotación anormal de la presentación, actitudes anómalas de la presentación, y lo que sí vi fue la estrechez pélvica, que esta es considerada un sinónimo de distocia del canal del parto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos diagnóstico de estrechez pélvica, ¿sí? De estrechez pélvica en todos sus sectores, alteraciones en todas sus divisiones, el feto no puede, bajo ningún punto de vista, pasar por ese canal del parto, y por eso es que es sinónimo de distocia ósea del canal del parto, la estrechez pélvica. Luego podemos tener modificaciones de la forma de la pelvis. Y acá podemos tener alteraciones en la longitud de los diámetros de las distintas partes que conforman la pelvis, como son el estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior, que van a constituir las siguientes deformaciones óseas de la pelvis. Y comenzamos cuando la alteración asienta en el estrecho superior, transformándose en un anillo que impide el paso de la presentación, es decir, en vez de tener los diámetros oblicuos, que son los mayores, esto es una alteración de todos esos diámetros y la pelvis se transforma, en vez de ser un óvalo, el estrecho superior, se transforma en un anillo y recibe el nombre de pelvis anillada. Y ya la vamos a ver.
pelvis anillada. Bien. Perdón, me pasé. Bien. Cuando la alteración en los diámetros, ¿sí?, de los distintos diámetros de la pelvis asienten sobre los tres estrechos, es decir, el estrecho superior, el medio y el inferior, este se va a transformar en un estrecho canal denominándose la pelvis canaliculada. Y cuando la deformación va a ir disminuyendo desde el estrecho superior al inferior, este se va a transformar en un embudo y la pelvis, en este caso, se va a llamar pelvis infundibuliforme. Las deformaciones simétricas de la pelvis no las vemos. Vemos aquí una pelvis transversalmente estrechada. No es frecuente verla. Si vemos acá una pelvis anillada, cuando el defecto, la deformación solo afecta al estrecho superior, es decir, hay disminución de los diámetros del estrecho superior. Cuando la disminución de los diámetros es simultánea en los tres sectores de la pelvis, del canal del parto, como el estrecho superior, el medio y el inferior, esta se transforma en una pelvis llamada canaliculada, en un tubo, y cuando el defecto en la longitud de los distintos diámetros es en forma escalonada, es decir, comienza en el estrecho superior y es aún mayor en el estrecho inferior, llamamos a la pelvis infundibuliforme, es decir, como si fuera un embudo. Y las pelvis asimétricas tampoco las vemos, pero bueno, estas son pelvis que generalmente son de malformación congénita, como es la luxación congénita de cadera, ¿verdad? También es una distosia ósea. Bien. Bien, vemos las pelvis obstruidas. La pelvis, en el canal del parto, por alguna causa también puede presentar un obstáculo en algún sector del canal del parto que imposibilite que el feto pueda ser llevado a través del canal. ¿Sí? Hay dos enfermedades que se ven poco hoy, pero es la pelvis espondilolisemática y la espondilolistesia, que hoy son rarísimas. Yo vi una espondilolisis en una columna vertebral en un varón hace muchos años, muchos años, más de 30. Por eso les digo que son pelvis muy raras, y en lo que llevo de especialista en ginecología y obstetricia no he visto ninguna. Pero bueno, están en la literatura. La pelvis espondilolisemática es cuando los cuerpos de las vértebras quinta lumbar y primera sacra se aplastan y se deslizan sobre el estrecho superior, provocando la obstrucción. Y la pelvis espondilolistesia es cuando hay una desunión del cuerpo de la quinta lumbar, es decir, presentando una espondilolisis, y su desplazamiento hacia adelante, es decir, listesis, disminuyendo el diámetro anteroposterior del estrecho superior y, por supuesto, significando un obstáculo para la entrada al canal del parto por parte del feto. También pueden obstruir el canal del parto los tumores óseos, también las fracturas, de fracturas que asienten sobre la pelvis, pueden ser un motivo de obstrucción del canal del parto. Las pelvis osteomalásicas, que también por el advenimiento de patologías como el HIV pueden verse hoy, yo no he visto ninguna, pero también pueden producir obstrucción en las pelvis. Bien. Y vemos hasta ahí distocias óseas. Espero que hayan marcado porque es lo que tienen que saber. Y vamos a ver ahora las distocias del canal de la parte blanda del canal del parto. Y aquí vamos a tener varios disturbios que pueden obstruir, que pueden, digamos, no permitir, ¿no es cierto?, un mecanismo de parto del feto. Una es la distosia cervical. Esta distosia cervical puede ser funcional o por alteraciones anatómicas.
Las distocias funcionales generalmente son motivadas por anomalías contráctiles del útero, es decir, si yo no tengo contracción, no voy a tener dilatación, por ejemplo. Y dentro de las distocias del cuello por alteraciones anatómicas podemos tener la aglutinación del cuello, que yo vi una sola vez a una aglutinación del cuello, es donde el orificio cervical externo se ve, digamos, cerrado por adherencias que pueden ser debidas a legrados previos con raspado excesivo, o por cervicitis importantes que hayan provocado adherencias en el orificio cervical externo y no permita, no pueda dilatarse. Yo nunca lo vi. El edema del cuello uterino, eso sí lo vi, es la presencia de edema que puede alargar el cuello, lo puede edematizar demasiado y se torna, por supuesto, inextensible, y cualquier maniobra que el operador realice para tratar de dilatar el cuello puede provocar desgarros que provoquen hemorragias importantes. Y la otra distocia por alteraciones anatómicas sería la rigidez del cuello. Entonces, cuellos que son más duros, que eso ocurre en las mujeres que han tenido muchos partos. Generalmente estos cuellos suelen curar, ¿no es cierto?, volverse a formar, volver a restablecer su forma anterior, y lo hacen a través de cicatrices. Esas cicatrices crean a veces tejido fibroso, con lo cual el cuello, por supuesto, adopta una rigidez importante que también puede acarrear dificultades para la dilatación. Es decir, que tanto la aglutinación del cuello como el edema del cuello uterino como la rigidez del cuello pueden dificultar la dilatación. Bien. Luego de la distocia cervical, dentro de las distocias de parte blanda, tenemos también las distocias por obstáculo vagino-perineal, es decir, obstrucción a nivel vaginal y perineal que no permitan el mecanismo de parto, el paso del feto por el canal del parto. Y acá podemos encontrar anomalías congénitas, como las atresias o tabiques longitudinales o transversales de la pared vaginal. Podemos encontrar el vaginismo de origen psicógeno. Yo esto lo vi en mujeres violadas, en mujeres violadas generalmente aparece este vaginismo de origen psicógeno. La estrechez cicatrizal de la vagina producida por desgarros previos, en partos previos, por operaciones plásticas o por quemaduras, etcétera, puede suceder. Yo he visto esta estrechez cicatrizal de la vagina por desgarros antes, ¿no?, en partos previos, y por quemaduras vi en época de residente, pues no las vi nunca más, el uso del permanganato de potasio para provocar abortos. Vi quemaduras importantes que por supuesto curan con cicatriz, y eso afecta a la vagina y por supuesto le da cierta rigidez que por supuesto puede obstaculizar el paso del parto del feto, o también puede provocar desgarros en el mismo lugar. Y la vagina, dentro de las malformaciones congénitas vemos los tabiques. Acá vemos un tabique longitudinal, ¿sí?, que divide a la vagina en dos cavidades. Bien, esto se debe a alteraciones congénitas que tienen que ver con alteraciones, con malformaciones müllerianas, cuando el útero, el organismo, el embrión se está formando, ¿no? Pueden ocasionar estas malformaciones que podemos llegar a tener en una paciente. La otra vez operamos una paciente que tenía un útero bicorne. Este es el útero bicorne, acá lo señalo, y en la primera intervención habíamos visto que tenía, no le habíamos visto dos cuellos, habíamos visto uno solo, y ahora vimos que tenía dos cavidades y dos cuellos, es decir,
Pensamos que era un solo cuello, pero estaba así como este, con dos cuellos, ¿ah? Y una sola vagina, por supuesto. Es decir, todas estas malformaciones, la más común es el útero bicornio. Acá está el tabique longitudinal, que también cuando hay una malformación que asienta en el aparato genital hay que buscar más, y por supuesto también hay que buscar malformaciones a nivel del tracto urinario porque tienen un origen común. Bien, otro obstáculo, ¿sí?, que puede aparecer vagino-perineal es un quiste de vagina, que es muy raro, yo lo vi una sola vez en mi vida, pero no lo volví a ver más, y en una mujer no gestante. Lo que sí vi fue la distosia de periné por resistencia anormal del del perineo ginecológico, esa zona que les dije que donde se insertan los tendones de los músculos de la pelvis, que está comprendida entre el introito vaginal y el ano, y que puede tener resistencia y eso puede ocasionar desgarros importantes, ¿no? Y bueno, y también dentro de las distocias del canal, de la parte blanda del canal del parto, podemos tener distocias por tumores previos. Estos tumores previos que producirían, ¿no es cierto?, una distosia al paso del feto por el canal del parto, serían los miomas, sobre todo aquellos miomas que se ubiquen delante de la presentación, como en el cuello o en el istmo. Ahora casualmente tengo una paciente que tiene justo un mioma en el istmo, es decir que esto no va a permitir un parto normal, ¿no es cierto?, pero he tenido varios casos a lo largo de los años. Actualmente tengo un mioma que está justo localizado en el istmo. También los tumores anexiales de ovarios con pedículos largos pueden, digamos, localizarse en el fondo del saco vaginal y también ser un obstáculo para el descenso de la cabeza fetal. Bien, y después tenemos, ya vimos las distocias óseas, las distocias del canal de parto, óseas y blandas. Vemos las distocias de causa ovular, es decir, del huevo comprendido por el feto y sus anexos. El feto también puede alterar el parto, el mecanismo de parto, por exceso de volumen, ¿sí? Y los anexos pueden alterar el parto por anomalías, como por ejemplo anomalías en la cantidad de líquido amniótico, en la brevedad o largo del cordón, en las prosidencias del cordón, que ya vamos a ver, inserciones anormales de placenta, etc. Dentro de las anomalías por exceso de volumen fetal, el feto mismo puede ofrecer un obstáculo al paso por el canal del parto, ¿sí?, cuando, por ejemplo, tiene un gran crecimiento, como es, por ejemplo, en los casos de los fetos macrosómicos. Esos son volúmenes totales, es decir, fetos macrosómicos, que pueden no poder pasar por el canal del parto, o también por que asienten sobre el feto, ¿sí?, procesos parciales, de volumen parcial, como es, por ejemplo, la hidrocefalia, el bocio, que pueden, un riñón poliquístico, que pueden ocasionar, ¿no es cierto?, una distosia al paso por el canal del parto. Y dentro de las anomalías del cordón umbilical, ¿sí?, el cordón umbilical, hablamos de que el cordón puede presentar varias anomalías. Por ejemplo, nudos reales, ya los vamos a ver, que por supuesto generalmente son hallazgos, ¿no? He tenido varios de esos hallazgos y realmente es muy peligroso un nudo real, ya lo vamos a ver, porque si hacemos un mecanismo de parto, puede este nudo, ¿sí?, ajustarse y terminar obstruyendo el paso del oxígeno al feto. También puede presentar anomalías como torsiones, anomalías de los vasos, hematomas y procesos inflamatorios también puede presentar. Y podemos tener cordón largo, cordón corto, más de una vez vemos cordón largo. La última vez que operé había un cordón muy largo y tenía una vuelta de cordón, una circular de cordón en feto, pero también podemos tener cordones cortos, cuando miden menos de 18 centímetros. Puede tener una circular de cordón,
puede tener 2 circulares de cordón o 3, como me pasó a mí. Tenía una paciente que en la primera consulta me comenta que hacía 1 año y 2 meses había fallecido un feto intraútero con 3 vueltas de cordón. Entonces, bueno, ¿qué posibilidades hay de que vuelva a pasar? La cuestión es que alrededor de las 29 semanas hacemos una ecografía y descubrimos que tenía 2 circulares de cordón. Bueno, ¿qué hacemos? Por supuesto, la pareja quería que terminara el embarazo, sacáramos al niño. Estaban muy ansiosos, estaban, verdad, muy afectados. Y bueno, yo lo que les expliqué era que la viabilidad del feto se vería alterada y comprometida al extraerlo del vientre materno con esa edad gestacional, que por supuesto el pulmón era totalmente inmaduro y que esto iba a traer consecuencias al recién nacido, como problemas en la vista, en los oídos, podía infectarse. Entonces lo que los invité fue a pedir otra opinión. Entonces le dije, ustedes tienen el libre albedrío de poder pedir otra opinión y poder, ¿no es cierto?, cambiar de médico, pero yo a esa edad gestacional no lo puedo sacar, porque sé que el feto afuera puede no sobrevivir. Entonces decidieron, por supuesto, esperar, confiaron en mí, y ahí empezó prácticamente la lucha, ¿no? Porque estaban muy ansiosos, mínima cosa, y yo también estaba súper asustada. Resulta que a las 34 semanas, un día me llama, estaba en el hospital yo, que no sentía movimientos. Ay, Dios. Bueno, fue a la maternidad privada, yo estaba atenta y no la atendían, cuando la llamo ya la habían atendido y no me había llamado, y ella dice que cuando estaba en la sala ya se empezó a mover. Y ahí dije, no, lo maduro y lo saco. Así que la internet lo maduré y lo saqué a las 35 semanas. Por supuesto, cuando entré a operarla, no tenía 2, tenía 3 de nuevo, 3 circulares de cordón nuevamente. Así que también fue un hallazgo, y bueno, por suerte, hoy el niño sobrevive, estuvo internado, por supuesto, pero le dimos la posibilidad de vivir, tuvimos suerte, y este bebito sobrevivió. Pero también tenía 3 circulares de cordón. Bien, después la laterocidencia del cordón es cuando el descenso del cordón ocurre y desciende en la parte lateral de la cabeza fetal, al lado de la cabeza fetal. Y la procidencia de cordón es cuando desciende por delante de la cabeza fetal, y eso es muy riesgoso, puesto que en un trabajo de parto, si no nos damos cuenta que el cordón está delante de la cabeza, puede salir a la cavidad vaginal y, por supuesto, comprimirse y, digamos, obstruir la llegada del oxígeno al feto y los nutrientes. Aquí vemos una laterocidencia de cordón. Estas son fáciles de reducir en un trabajo de parto. Esta directamente vamos a cesárea, porque este cordón se comprime y no le llega ni nutrientes ni oxígenos al feto. Esta es una circular de cordón, pero puede haber 2 y 3, y este es un nudo real de cordón. Esto se ajusta y puede, por supuesto, obstruir la llegada de oxígeno al feto y nutrientes. Acá vemos un feto macrosómico, que es lo que habíamos explicado, comparado con un feto normal, una hidrocefalia. El año pasado tuve una hidrocefalia que, por supuesto, recién comenzaba a las 20 semanas, ya tenía una hidrocefalia marcada con escasa corteza, así que lo derivé al Hospital de la Madre y el Niño para que fuera, por supuesto, evaluada y derivada a un centro de mayor complejidad en el caso de que fuera necesario. Acá vemos un cráneo, es decir, lo que falta es el cráneo, ya está todo el encéfalo, pero falta el cráneo. También está
el anencéfalo, que este es un acráneo, pero está también el anencéfalo, cuando le falta, generalmente tienen una carita, no tienen, ay Dios, no tienen, pero este es el llamado acráneo, y este es el dolicocéfalo, que también puede significar una obstrucción y no pasar por el canal del parto, la cabeza alargada en sentido anteroposterior. Creo que ya estamos. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a ver otro tema y vamos a ver los desgallos. Hemos dicho que también puede haber accidentes del parto y aquí están entonces los desgallos de origen obstétrico. Los desgallos de origen obstétrico. Acá vemos un poco cómo es, ¿no es cierto?, la disposición de los distintos músculos que integran la pelvis y entre los cuales se encuentra el aparato urinario, el aparato genital y el aparato digestivo. Bien. Y vamos a ver entonces los desgallos genitales de causa obstétrica, que se van a dividir en desgallos de cuello y desgallos vagino-vulvo-perineales. Y empezamos con los desgallos de cuello. Para el desgallo de cuello vamos a tener factores predisponentes y factores determinantes. Los factores predisponentes son la primiparidad, es decir, aquella mujer que va a tener un parto vaginal por primera vez, las cicatrices previas, es decir, las mujeres que han experimentado desgallos en los partos anteriores, el edema de cuello actual, ¿no es cierto? Porque sabemos que el desgallo del cuello, si nosotros insistimos para que este cuello dilate, podemos tener desgallos importantes. Las cervicitis localizadas en el cuello también vulneran al tejido del cuello uterino para que este se desgalle. Y los factores determinantes para que esto ocurra van a ser la hiperdinamia, es decir, aquellas mujeres que tengan 5 contracciones en 10 minutos de tiempo, los pujos intempestivos, es decir, si yo la hago pujar a la paciente cuando no está en dilatación completa, ¿sí? Entonces esto puede aumentar la presión intrauterina y ocasionar que el cuello se rompa. Las maniobras para dilatar el cuello, es decir, aquellas maniobras que utilizamos para ayudar a la dilatación y que pueden provocar desgallos. Las distocias de hombro que aparecen en mujeres con diabetes descompensada y fetos macrosómicos, en donde el diámetro biacromial no es de 9,5, sino que es mayor, entonces ocasionan estas distocias, y el uso de forceps, que hoy no usamos forceps. Y estos desgallos de cuello se van a clasificar en intravaginales, son los que van a afectar a la porción intravaginal del cuello, ¿no? Y estos generalmente suelen asentar sobre las comisuras, es decir, cuando el cuello dilata queda como esto, y las comisuras serían estas partes. Generalmente la más afectada es la izquierda, porque la vascularización es mayor ahí, y además porque nosotros al ser diestros y realizar las maniobras hacia la derecha, ¿sí? Hacia la derecha hacia la izquierda, perdón, de la paciente, la derecha nuestra, entonces hacemos hacia la izquierda de la paciente, generalmente se termina desgarrando la comisura del lado izquierdo. Y pueden ser pequeños o comprometer los fondos sacovaginales y la vagina. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque si comprometen, ¿sí?, el fondo del saco vaginal, también pueden comprometer la porción supravaginal del cuello y sangrar hacia la cavidad abdominal, y eso es peligrosísimo, ¿sí? Peligrosísimo, porque no vamos a poder ver el sangrado y podemos llevar a la paciente un shock hipodinámico, hipovolémico. Y la porción los desgallos que asientan sobre la porción supravaginal de cuello, que son los que preocupan, son los más graves, ¿sí? Estos van a ser producto
de la extensión de los desgallos que asienten sobre la porción intravaginal, y estos, si son extensos, pueden comprometer otras vísceras como recto, la vejiga o la serosa peritoneal. ¿Sí? Bien, ¿cuál sería la clínica del desgallo de cuello? Y el signo más frecuente es la hemorragia externa de una sangre roja, rutilante, que emana en forma continua luego del alumbramiento, y que si nosotros palpamos el fondo uterino, este va a estar contraído, porque debemos hacer diagnóstico diferencial con la inercia uterina. Si nosotros palpamos con la mano libre el fondo uterino, vamos a ver que está bien contraído y retraído. Entonces, este constante sangrado nos hace pensar en un desgarro de cuello, por lo tanto, debemos colocar el espéculo e inspeccionar el cuello uterino para localizar el desgarro. Bien. Y por supuesto debe ser con premura, porque si la hemorragia es amplia, si es voluminosa, puede llevar al paciente al shock. Bien, y el tratamiento, ¿sí?, del desgarro del cuello, en primer lugar, es la prevención de los desgarros, ¿sí?, con una buena conducción del parto. Yo generalmente cuando van a ir a parto les indico óvulos para poder tratar cualquier cervicitis o vaginitis o vulvitis o vulvovaginitis que la paciente tenga. Entonces soy de darle rutinariamente óvulos polimicrobianos al finalizar el embarazo, y más si van a ir a un parto, para poder curar cualquier inflamación que estos órganos presenten. Y luego, por supuesto, si este desgarro sucede, debemos hacer examen bajo anestesia y, por supuesto, proceder a la sutura del desgarro bajo anestesia general. En general, en realidad, se hace una pseudoanalgesia, ¿no? Y es muy difícil suturar un desgarro de cuello o un desgarro vaginal, por el hecho de que, acuérdense que la vagina es un tubo y debemos trabajar con pinzas largas, con agujas, en un espacio muy pequeño. Entonces tampoco es fácil, lo debe hacer un operador experimentado. Luego tenemos los desgarros vagino-vulvo-perineales, ya vimos los del cuello. Estos generalmente se van a producir por falta de episiotomías a tiempo o episiotomías insuficientes. Entonces se va a provocar el desgarro, ¿sí? También se puede producir por falta de rotación de los hombros, es decir, los hombros sabemos que deben rotar, ¿sí? El hombro anterior debe rotar 45 grados a el pubis, y a veces esto no sucede, no lo verificamos, y puede suceder un desgarro por esta causa. También el uso de forceps, que ya dijimos que no se hace más, o la rigidez de las partes blandas también puede provocar desgarros vagino-vulvoperineales. Los desgarros vaginales, ¿sí?, hay que tener mucho cuidado porque pueden interesar los fondos de saco o las paredes vaginales en su totalidad. O sea que hay que hacer una buena inspección para poder determinar. Los desgarros vulvares generalmente son prolongación de los vaginales, que pueden comprometer también la vulva. Y después tenemos los desgarros perineales, aquellos desgarros que asientan sobre el perineo ginecológico, que es aquel que dijimos que se encuentra entre la entrada a la vagina y el ano, ¿no? Y es a donde llega la cabeza fetal y que se distiende demasiado en el desprendimiento. Y si no hacemos una episiotomía a tiempo, hacemos una episiotomía insuficiente, también puede comprometer, ¿sí?, el desgarro, puede comprometerse no tan solo un desgarro de vagina, sino también de un desgarro perineal. Entonces, estos desgarros perineales, ¿sí?, involucran a la pared posterior de la vagina también, y pueden involucrar a la horquilla vulvar y todo el perineo, ¿no? Estos se dividen en 4 grados, de acuerdo a la magnitud del desgarro, y vamos a tener un primer grado, cuando solo interesa la piel y el tejido celular subcutáneo; un segundo grado, cuando además de la piel y el tejido celular subcutáneo comprometa al músculo; el de tercer grado, cuando comprometa, además de la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, comprometa el esfínter anal;
y el desgarro de cuarto grado ya compromete la pared anterior del recto, o sea que son gravísimos. Entonces, acá tenemos el mayor porcentaje son de grado 1 y grado 2, y grado 3 y grado 4 son ya de, digamos, pronóstico reservado, ¿no? Porque pueden afectar órganos. Entonces, el esfínter anal, quedando la paciente con incontinencia fecal, o la mucosa rectal, quedando la paciente con una colostomía. Entonces, debemos tener mucho cuidado con esos desgarros perineales. Y acá tenemos un desgarro perineal de primer grado, cuando compromete solo la piel y el tejido celular subcutáneo. Un desgarro perineal de segundo grado, cuando compromete la piel, el tejido celular subcutáneo y el músculo, ven que el esfínter está indemne, y acá un desgarro de tercer grado, cuando compromete el esfínter, y puede convertirse también en el cuarto grado, cuando comprometa la mucosa rectal. Acá en esta figura vemos un desgarro de cuello que compromete el fondo de saco y vagina. Muy bien. Si me permiten un minuto. Hola, Doc, ¿cómo le va? Muy bien, Doc, ¿usted? No, no, en casa, en casa. No, estoy dando clases por ahora. No, pero quería atenderlo. No, no, ya pedí permiso, así que quédese tranquilo, dígame. Sí, sí. 8.000 pesos por ahora, la guardia de 24 horas. Sí, ese es el monto. No, para nada, es todo igual. No, no. Bueno, Doc, bueno, un beso grande. Sí, todo bien, gracias a Dios. El hospital nomás lo deprime a uno, pero bueno, es una situación que no podemos cambiar, no podemos cambiar nosotros. Así que bueno, pero bueno, un beso grande, mi Doc, un beso. Chao, chao. Muy bien, continuamos. ¿Preguntas tienen? Por ahora no, Doc. Bueno, muy bien, entonces vamos a continuar. Y acá vemos de nuevo un desgarro de primer grado, un desgarro de segundo grado, un desgarro de tercer grado, y ya un desgarro de cuarto grado cuando compromete, ¿no es cierto?, la mucosa rectal. Acá vemos que el tercer grado y cuarto grado en verdad son de pronósticos reservados. ¿Y cuál es el pronóstico? Bueno para primero y segundo, muy reservado para tercero y cuarto. Y el tratamiento es la sutura inmediatamente al alumbramiento, por supuesto bajo anestesia general, plano por plano, y por supuesto teniendo mucho cuidado cuando hacemos la sutura de un desgarro de tercer grado. Yo lo que he visto a lo largo de mi vida es solamente desgarros de primer grado. Primer de grado he visto, pero no he visto desgarros que comprometan la mucosa rectal. Así es que sí vi, pero no en una gestante, no por el parto. Estos acuérdense que decimos que son accidentes de parto. Yo vi en una pacientita no gestante, una jovencita, que bueno, los jóvenes ustedes vieron que toman bastante alcohol hoy, prueban el alcohol. Esta niña iba en moto, por supuesto se accidentó, la moto le pasó, en realidad cayó sentada en el asfalto caliente y se le provocó un desgarro perineal que era de tercer grado porque tenía comprometido un sectorcito muy pequeño del esfínter del ano. Así que me tocó suturar, hice un excelente trabajo por suerte, porque es muy difícil suturar el ano. Por supuesto, si hubiera estado más desgarrado, hubiera llamado a un cirujano, pero gracias a Dios era muy poquito, así que con una agujita muy delicada pude hacer la sutura sin ningún problema y quedó muy bien. Pero era como si había destapado un sector de la piel, se comprometía la piel y el celular nada más, y un poquitito de el esfínter, que por supuesto suturé con éxito. Pero tuve suerte ahí. Pero no era en un parto, fue en esta niña accidentada. Muy bien. ¿Se entendió?
Sí, profe. Perfecto, vamos a terminar aquí y vamos a continuar el día lunes con infecciones, que ya nos quedan pocos temas, así que vamos muy bien. ¿Les parece? Bien, Doc. Sí, Doc. Profe, disculpe. Sí. Cuando usted mencionaba el tema de los óvulos, ¿con qué anticipación lo solicita, digamos? En el último trimestre podemos evaluar eso y si no, a partir de las 36 semanas, Ah, bien, hacer. Ajá. bien, bien, gracias. ¿Algo Doc. más? No, por favor. ¿Algo más? Eh, por ahora no. Bueno, nos vemos el día lunes. Bueno, Doc, muchas gracias. Bueno, buenas Chao, buen noches. fin Hasta de luego, Doc.